empezamos ya oficialmente, ¿no? Después de la apertura del programa, con los contenidos, porque hoy decíamos vamos a hablar de acoso escolar, de bullying, porque ayer fue 2 de mayo y obviamente es un día importante a nivel mundial a partir de esto, ¿no? Porque se conmemora en todo el mundo el día del acoso escolar o el Día Mundial contra el bullying, ¿no? Y vamos a abordar este tema. Primero vamos a repasar algunos datos de Argentina que me parece que es importante que los tengamos presentes, porque la ONG Bullying Sin Fronteras hizo un relevamiento el año pasado y a principios de este 2023, digamos que son números recientes, y coloca en primer lugar, digamos, en este ranking que hace del acoso escolar, a México, ¿sí? Con más de 270.000 casos anuales, ¿sí? Que es una cifra altísima. Después está Estados Unidos, que también tiene una cifra alta. Después en el podio lo siguen España, que tiene casi 70.000 casos anuales, al menos registrados, porque también existe y es real que habrá otros casos que no son denunciados. En Brasil, 66.500 y Argentina está en el quinto puesto con más de 50.000. A partir de esto, obviamente, lo importante es abordar el tema en el ámbito familiar y obviamente aún más en el ámbito escolar. Lo vamos a hablar con María Ana Barroso, que la tenemos acá con nosotros, es directora general de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, que le damos las gracias primero y la bienvenida, Mariana, por estar con nosotros aquí en Apuntes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta está vinculada en cómo se aborda en el ámbito escolar de la universidad este tema que es preocupante, pero que también nos interpela a actuar del área docente, obviamente, pero también del área del propio ámbito familiar, y eso también es importante, ¿no? Sí, es tal cual como vos lo expresás. Bueno, constituye realmente una preocupación mundial. De hecho, bueno, ayer ha sido el Día Mundial contra el acoso y el bullying, como vos decís, con datos que son difíciles por ahí, ¿no? Uno lo mira desde el punto de vista estadístico y hay algo que nos preocupa en relación a tu pregunta. En todas las instituciones educativas, nos preocupa en el sistema educativo y nos preocupa porque es un problema, como decimos, de niños y de jóvenes en el que tenemos que intervenir todos. Y cuando decimos todos, bueno, aquí está esto que vos mencionabas recién, la familia, la institución educativa, los referentes adultos, bueno, todos estamos involucrados porque, bueno, es como se dijo por ahí, cosa de chicos que se resuelve entre grandes también. Bueno, primero me parece que está bueno repasar un poco lo que es la definición del bullying, si te parece, Mariana, que es el acoso físico, verbal o social que ejerce un estudiante o un grupo de estudiantes hacia otros, ¿no? Y me parece que está bueno repasarlo, porque por ahí nosotros, desde el lugar que tenemos como papás, mamás, no tomamos dimensión de eso que por ahí puede ser hasta considerado como una broma, y va más allá de una simple broma, ¿no? Esto que decís es muy, muy importante. Siempre decimos que es algo muy serio y que si hay algo que no debemos nunca decirle a quien percibe esto que vos mencionabas recién, esta violencia, que no solo, como vos decís, es física, también es psicológica, es social. Nunca esto decirle, bueno, no te preocupes, o bueno, esto ya va a pasar, porque no pasa y porque si alguien percibe o se siente violentado en cualquiera de estos aspectos que decimos, muy por el contrario, a minimizar o a decirle no pasa nada, ya va a pasar, tenemos que tomar plena conciencia de esa situación y operar sobre ella. Claro. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y cómo se opera, por ejemplo, dentro de los colegios de la universidad? ¿Qué protocolo se dispara o cómo ustedes están preparados para afrontar una situación como esta? Bien, esa es una pregunta muy interesante y clave. Lo primero es saber que esto lamentablemente es feo lo que te voy a decir, pero es real. No tenemos ninguna escuela en la que no sucedan casos de bullying, ¿no? Tenemos instituciones educativas en las cuales se realizan un montón de acciones justamente para evitar, ¿verdad? Para no llegar a esta situación. Pero tristemente no podemos pensar en instituciones libres de bullying, ¿sí? De trabajo para que en algún punto, o como es el anhelo de toda comunidad educativa, lleguemos a no tener bullying. Claro. Hay una palabrita que vos también mencionás recién que tiene que ver con los protocolos. Esto, bueno, esta palabra, este término se puso muy de moda, pero tampoco es nuevo el tema de los protocolos.
Es importante, por ejemplo, en el caso puntual de nuestras escuelas, ustedes saben que nosotros tenemos 6 colegios secundarios, donde, bueno, como decimos, sabemos que hay siempre situaciones de bullying y hay momentos donde, por ejemplo, bueno, cuando hay que elegir algo, cuando están, por ejemplo, atravesando procesos de listas para centros de estudiantes, donde, bueno, se pueden potenciar más situaciones de violencia, ¿verdad? Sí. Porque vos decías también, es una realidad, no son solo individuales, sino que también pueden ser grupales o entre grupos de pares, ¿verdad? ¿Qué hacemos en las instituciones educativas? Bueno, muchísimo hacemos para evitar esto. Existen protocolos, hay marcos normativos, por ejemplo, si yo te digo en las escuelas secundarias de la universidad, nosotros tenemos una resolución madre respecto a esto, que es una ordenanza del año 2018, ¿verdad? Que también vale hacer un paréntesis y aclarar que permanentemente tienen que estar siendo remozados los marcos normativos, digo repensados, porque aparecen nuevas situaciones, ¿verdad? Cosas que a lo mejor hace 5 o 6 años atrás no aparecían, hoy aparecen como nuevas formas de violentar al otro. Entonces siempre están abiertas y en construcción. Pero lo importante es que existen estos marcos normativos que promueven fundamentalmente acciones puntuales para cada uno de los posibles casos de acoso y de violencia, para que nadie lo sufra, porque hay acoso entre grupos, entre divisiones enteras de estudiantes, puntualmente con uno de ellos, es decir, múltiples situaciones, pero bueno, este protocolo, esta resolución madre, que te cuento que siempre está en revisión y en construcción, es lo que de alguna forma siempre voy a encontrar allí algo que me ayude, que me dé algunos elementos para trabajar esta situación. Se me van ocurriendo distintas preguntas, Mariana. La primera, en este caso, tiene que ver cuando vos hacías referencia, bueno, se puede dar en grupos, individual, y se da en ciertos momentos particularmente. Digo, ustedes obviamente lo están monitoreando constantemente. ¿En qué años ustedes perciben que se puede dar más una situación de bullying? Digo, puede pasar cuando ingresan los chicos al nivel secundario, cuando ingresan a los colegios de la universidad, se da en cursos mayores. ¿Cómo ustedes van detectando eso? Lamentablemente... Si hay un tipo de patrón, digo, ¿no? Vos sabés que no demasiado, sí es una realidad que casos de bullying vos tenés desde primero a quinto año, pero sí hay una diferencia interesante en esto que vos planteás y que tiene que ver con que el estudiante que ya está culminando su escolaridad o está cerrando su trayectoria escolar es un estudiante que, bueno, se va haciendo casi un adulto, ¿verdad? Claro, 18, 19 años, claro, con el que nosotros también hay un trabajo previo, digo, no solo de los colegios de la universidad, de cualquier institución educativa, donde, bueno, justamente, si hemos sido medianamente exitosos, no solo en la formación académica, sino en la formación en valores, vamos a tener sobre esta última etapa de la escolaridad estudiantes más conscientes, ¿verdad? Claro. De la no violencia, del respeto, de la tolerancia, porque en definitiva hemos sido exitosos como escuela si podemos trabajar estos valores sociales. Claro. Sí, esto que vos decís, normalmente o suele suceder al comienzo del tramo de inicio de escolaridad, por ejemplo, ingreso a secundaria, donde, bueno, está la conformación de los grupos, está el que quiero pertenecer aquí y no pertenezco, entonces, bueno, pueden haber esa un poco necesidad más de pertenencia que tienen, exacto, ¿no? que en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, el autor, digamos, uno de los que propone, que termina siendo el Día Mundial, que Miglioni, él dice que hay como 3 grandes venenos vinculados a esta situación del bullying, que tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el miedo. Entonces, cuando alguien es muy chico en referencia a esto que estamos hablando, cuando estamos hablando de un niño, bueno, tiene fundamentalmente estos miedos, estos temores, porque se está insertando, está comenzando su escuela y si algo quiere es estar y pertenecer a su grupo, ¿no? Digamos que sería tal vez el más vulnerable o la edad más vulnerable para sufrir ese tipo de acoso. ¿Cómo es la formación? Y me parece y creo que es interesante hablar de eso en el ámbito de universitario, digo, ¿por qué? Porque se viene hablando de estos cambios que se van dando a nivel social, cultural. Bueno, lo hemos visto con cómo se capacita en perspectiva de género, tenemos una ley Micaela, digo, van sumándose cosas a la sociedad que incluso son obligatorias, se establecen por leyes, porque se entienden que son necesarias. ¿Cómo es para formar
obviamente capacitar y educar sobre ciertos valores o sobre todo en cómo debemos manejarnos a partir de ciertas situaciones. ¿Cómo es la formación en el ámbito universitario en relación al bullying? Para estar justamente atentos, entender una situación y enfrentarla. Bien, perfecto. Bueno, hay un aspecto que es central, que vos tocás y que tiene que ver con la formación. Cuando nosotros decimos temas como este, que son ejes de trabajo y que tienen que ver con la formación en valores, la formación en derechos humanos, la educación en emociones, son ejes de trabajo que aparecen muy fuerte, fundamentalmente en la última década y también vinculado a la pospandemia, como ejes de trabajo prioritarios en las escuelas, ¿verdad? Desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria y también continúan en la universidad. Entonces hay un eje fuerte que es el de la formación. Sí. ¿La formación en quién? Justamente entre los jóvenes, pero también en todos los adultos que participan en la institución educativa, ¿verdad? Yo te podría mencionar cosas muy concretas, por ejemplo, en todas las instituciones educativas de las secundarias, digamos, de la universidad, existen programas de estudiantes promotores de derecho, existen programas en formación de género, existen programas en educación en emociones, ¿verdad? Que constituyen ejes de trabajo y que son pilares vinculados a la formación de los jóvenes. Pero también tenemos una formación de los adultos que trabajan allí. Claro. Por ejemplo, algo muy reciente y que salió justo la primer corte tiene que ver con una diplomatura que generó la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Educación y la Facultad de Filosofía y Letras para los docentes vinculada en educación en emociones. Qué interesante eso, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, con el equipo de auxiliares docentes, de preceptores, que nosotros tenemos que trabajar porque son piezas claves, claro. Son personas que son los que tienen un contacto muy fluido con el estudiante. Con ellos también estamos permanentemente generando propuestas de capacitación vinculada a estas temáticas. Porque es un trabajo, no lo puedes hacer solo para los estudiantes. Claro. Es un trabajo que tienen que hacer desde directivos, como digo, personal administrativo, y que está vinculado con varias temáticas, lo que vos decías recién. Por ejemplo, son nuevos ejes de trabajo en la formación de nuestros estudiantes. Me parece fundamental, ¿no? En los tiempos en los cuales volvemos a hablar de lo mismo, de los cambios, es necesario ampliar un poquito, abrir como quien dice la cabeza y entender que es sumamente importante esto de la formación, porque ante ciertos tipos de situaciones, en otras épocas, si nos tenemos que remitir incluso no muchos años atrás, los docentes no estaban preparados para contener ciertas situaciones y sentían que tal vez no tenían esas armas que hoy, a partir de esta incorporación que ha hecho la universidad, sí lo tienen, y me parece que eso vale la pena destacarlo, ¿no? Absolutamente. Y además una cosa que acabas de decir y que tiene un impacto fuerte y una demanda en la formación, por ejemplo, de los profesores. Nuestra Universidad Nacional tiene una oferta amplísima de formación de docentes. Sí, y entonces aparecen también muy fuerte en la actualización de planes de estudios estos ejes, ¿no? Porque también tenemos que preparar a un docente, no solo, obviamente, con un óptimo nivel académico en la disciplina en la que se va a desempeñar, sino también en toda esta, digamos, en todos estos aspectos que hacen a ese docente que, bueno, que va a tener que trabajar con estos jóvenes y donde estas problemáticas aparecen. Bueno, Mariana, y me imagino también que es fundamental, y lo decíamos, el compromiso, ¿no?, de todas las partes. Volvemos a lo mismo, no solamente por ahí del docente, que en este caso es importante porque va a saber detectar ciertas situaciones que por ahí el chico no la va a manifestar nunca en el hogar, pero sí lo va a manifestar en el colegio, y de pronto también nosotros, como ese entorno más cercano que tienen los chicos, estar atentos, ¿no?, a lo que pueda estar sucediendo con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es clave y se ha dicho tantas veces y bueno, vale repetirlo. Sin duda, 1000 veces. La escuela no puede sola, la escuela tiene que establecer permanentemente pacto, compromiso entre los propios, entre quienes la habitan. Y bueno, la habitamos todos, la habita la familia, la habita el referente, cualquiera sea, la habita el docente, la habita el par, la habita el directivo, todos, ¿no? Entonces es necesario permanentemente estar mirando para detectar estas situaciones, no negarlo y trabajar sobre eso. También es fundamental que los chicos hoy se animan más que antes, eso también es importantísimo. Es bueno. Pero los educamos en eso también, ¿no? Sí, también, sin duda. Hoy vos podés decir, hay espacios
y eso también es clave. Y más allá de generar la escuela ideal, que bueno, siempre vamos a ir tras ella y está buenísimo, pero que por ahí no se trata de eso, sí una escuela que habilite la palabra, una escuela que posibilite un espacio, ¿verdad?, para que alguien pueda expresarlo. No importa a través de qué actor. Por ahí puede ser un profe con el que tengo un espacio de confianza, un auxiliar docente, como decíamos recién, pero sí una escuela que tenga claro que mientras yo estoy en este espacio, que debe ser de protección, debe ser de cuidado, la escuela tiene que ofrecer esto, esa palabra esté, digamos, permeable, pueda ser tomada, yo pueda decir lo que siento, ¿no? Habilitar estos espacios es clave. Sin duda. Bueno, Mariana, te agradecemos este ratito. Seguramente vamos a volver a tenerte acá con nosotros. Con mucho gusto. Porque me parece que es un tema que, más allá de que está relacionado con la fecha de ayer, está bueno seguir hablándolo, ¿no? Porque eso también se trata, ¿no? No dejarlo solamente para una fecha, sino hablar constantemente del acoso escolar. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba Mariana Barroso, directora general de colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de justamente el acoso escolar, del bullying y cómo lo enfrentan ellos en el ámbito de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.